¿Alguna vez has conocido a alguien que habla de Dios todo el tiempo, pero en lo profundo sabes que su vida no refleja nada de lo que predica? Quizás incluso te ha pasado a ti. Aparentar estar bien espiritualmente, sonreír en la iglesia, decir las palabras correctas, pero por dentro sentir un vacío. Yo mismo lo he visto muchas veces. Personas que publican versículos en redes sociales, pero tratan con dureza a su familia. Gente que canta con manos levantadas en público, pero en secreto lucha con una doble vida. Y lo más incómodo de todo es que, si somos honestos, en algún momento todos hemos caído en esa contradicción. Esto importa porque Jesús fue muy claro al respecto. Él no tuvo problema en comer con pecadores, pero sí fue duro con los hipócritas religiosos. En Mateo 23:25 dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Esa es la imagen. Por fuera todo parece limpio, pero por dentro la historia es otra. Y el punto es que podemos engañar a los demás, pero jamás engañamos a Dios. Hoy quiero que nos detengamos en un tema incómodo pero urgente: cómo reconocer si alguien, o incluso nosotros mismos, no está viviendo un cristianismo verdadero. Porque no se trata de juzgar, sino de discernir, de despertar del autoengaño y volver al corazón del Evangelio. A lo largo de este mensaje, vamos a ver 11 señales claras que Jesús y la palabra de Dios nos dan para identificar un falso cristiano. Y si te quedas hasta el final, quiero compartir contigo una clave espiritual que puede salvarte de caer en un cristianismo de apariencias y llevarte a experimentar una fe viva, profunda y transformadora. Así que no escuches esto como un ataque hacia otros, sino como un espejo para ti mismo. Porque tal vez, sin darte cuenta, llevas años sosteniendo una máscara que Dios quiere romper. Y lo más fuerte de todo es que mientras esa máscara permanezca, tu alma puede estar en peligro, aunque tus labios digan lo contrario. La primera señal de un falso cristiano es vivir para ser visto por los demás. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:2, cuando denunció a aquellos que daban limosna con ostentación, como si tocaran trompeta para llamar la atención. Esa actitud sigue viva hoy en día. Son las personas que sirven en la iglesia no por amor, sino por reconocimiento, los que comparten versículos en redes sociales pero maltratan a su familia en casa, los que se muestran muy espirituales en público, pero en lo secreto no tienen intimidad con Dios. El motor de sus acciones no es el amor al Padre, sino el deseo de recibir aplausos. Y lo más engañoso es que este comportamiento no siempre es fácil de detectar, porque incluso puede estar disfrazado de cosas buenas: ayudar a otros, participar en ministerios, dar ofrendas. Pero en el fondo, lo que buscan es alimentar su ego, no honrar al Señor. Esa es la trampa de la religiosidad: parecer piadoso, pero estar vacío de poder espiritual. El problema con vivir para las apariencias es que crea una doble vida. Por fuera, todo parece correcto; por dentro, hay sequedad y orgullo. Es como una casa pintada y bonita por fuera, pero con grietas y ruinas en sus cimientos. Jesús no se impresiona por las fachadas. Él mira el corazón, y cuando las motivaciones no nacen del amor ni de la obediencia, esa vida espiritual se convierte en un teatro. Y aquí surge la pregunta que corta como espada: ¿lo que la gente ve de ti refleja realmente lo que eres delante de Dios en secreto? Esa tensión es incómoda, porque nos obliga a examinar si nuestra fe es genuina o simplemente un disfraz. Y en ese espejo, puede que descubramos que estamos más cerca de la apariencia que de la verdad. La segunda señal de un falso cristiano es hablar de Dios con los labios, pero tener el corazón lejos de Él. Jesús citó al profeta Isaías en Mateo 15:8 diciendo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Esa es la esencia de la falsedad espiritual: un discurso lleno de frases correctas, versículos recitados y expresiones religiosas, pero sin obediencia, sin transformación, sin un fuego interior que respalde lo que se dice. Este tipo de cristiano sabe hablar el idioma del cielo, pero su vida grita otra cosa. Son capaces de aconsejar a otros, de sonar sabios en público, pero cuando se apagan las luces de la iglesia y las miradas desaparecen, sus acciones contradicen sus palabras. Sus oraciones se convierten en rutina,
su adoración en costumbre, y sus conversaciones espirituales en simples repeticiones vacías. No hay vida, solo ecos. Y esto es peligroso porque las palabras pueden engañar a muchos, incluso a nosotros mismos. Podemos decir, Dios te bendiga, mientras guardamos rencor, podemos predicar sobre amor sin practicarlo, podemos hablar de perdón mientras atamos cadenas en nuestro interior. Así nace la incoherencia. Una boca que suena celestial, pero un corazón que está seco, endurecido, indiferente a la voz de Dios. La palabra compara esta condición con una lámpara sin aceite. Por fuera, la lámpara luce hermosa, pero al momento de necesitar luz, está apagada. Así son las palabras de un falso cristiano, parecen brillar, pero no iluminan. Y lo más duro es que, tarde o temprano, esa falta de autenticidad se revela, porque nadie puede sostener indefinidamente una máscara. ¿Has sentido alguna vez que tus propias palabras no reflejan tu vida, que hablas de Dios pero no lo sientes cercano? Ese momento incómodo puede ser un regalo de Dios, porque es la oportunidad de despertar del autoengaño. Y si lo ignoramos, corremos el riesgo de convertir nuestra fe en un simple guión aprendido, sin la vida del Espíritu. Y una fe sin vida es solo un eco que se pierde en el vacío. La tercera señal de un falso cristiano es que, aunque su apariencia sea piadosa, los frutos de su vida revelan lo contrario. Jesús fue muy directo en Mateo 7:15-16 cuando advirtió: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis». Aquí el Señor nos da una clave infalible. No importa lo que alguien diga, lo que lo define son los frutos visibles de su vida. Un árbol no se evalúa por la sombra que promete, sino por el fruto que da. Así sucede con la fe. Muchos pueden predicar con elocuencia, cantar con pasión o aparentar devoción, pero cuando se observa su trato hacia los demás, su manera de manejar la verdad, su carácter en lo oculto, se ve otra historia. Un fruto amargo nunca viene de una raíz sana. Donde hay orgullo, envidia, división, dureza y falta de amor, lo que hay no es el Espíritu Santo, sino un disfraz religioso. Y este principio no se limita a los grandes líderes o predicadores. También nos alcanza a nosotros. El fruto se refleja en lo cotidiano: cómo hablas con tu familia, cómo reaccionas ante la injusticia, cómo manejas tu tiempo y tu dinero, cómo respondes cuando nadie te aplaude. Todo eso es fruto. Y aunque los hombres pueden dejarse engañar por la fachada, el fruto siempre termina hablando la verdad. El problema es que muchos confunden dones con frutos. Los dones pueden impresionar, pero los frutos son los que confirman si hay vida en Cristo. Puedes tener el don de enseñar, pero si no hay paciencia y humildad, ese don se convierte en ruido. Puedes tener el don de servir, pero si no hay amor, se convierte en rutina vacía. Los dones son un regalo, pero el fruto es la evidencia de que Cristo realmente habita en ti. Y aquí aparece una confrontación inevitable. Si el fruto de nuestra vida hoy se pudiera recoger en una canasta, ¿qué encontraríamos? ¿Amor o resentimiento? ¿Gozo o queja constante? ¿Paz o conflicto sin fin? Porque tarde o temprano, lo que somos en secreto florece en público, y cuando el fruto es falso, no importa cuán hermosa parezca la apariencia, el árbol se revela como estéril delante de Dios. La cuarta señal de un falso cristiano es vivir en pecado como si nada pasara, sin arrepentimiento ni deseo de cambio. Jesús lo dijo de manera estremecedora en Mateo 7:21-23: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Estas palabras son duras, pero revelan una verdad incómoda. No importa lo que aparentes hacer para Dios, si tu vida sigue marcada por un patrón de pecado sin arrepentimiento, tu fe es falsa. El verdadero cristiano puede caer, puede equivocarse, puede tropezar, pero siempre hay un dolor interno, un quebranto, una necesidad de volver a Dios. El falso, en cambio, normaliza su pecado, lo justifica, lo esconde, o peor aún, lo exhibe con orgullo. Viven diciendo: Dios conoce mi corazón,
como si esa frase fuera excusa para desobedecer, cuando en realidad Dios sí conoce su corazón y ve su dureza. Esta señal es particularmente peligrosa porque engaña incluso al que la vive. Puede estar convencido de que todo está bien porque cumple con ciertos rituales, asiste a la iglesia, canta, ora en público, pero su vida privada está dominada por la mentira, la inmoralidad, la avaricia, la soberbia o el resentimiento. La incoherencia es tan grande que llega a anestesiar la conciencia. Lo más triste es que muchos confunden la paciencia de Dios con aprobación. Porque como no viene un juicio inmediato, creen que el cielo está en silencio. Pero la paciencia de Dios no es complicidad, es oportunidad para arrepentirse. Un falso cristiano desprecia esa oportunidad y sigue caminando por el mismo sendero, hasta que un día se encuentra con la voz de Cristo diciendo, «Nunca te conocí». Y aquí surge una pregunta que arde en lo profundo. ¿Estás luchando contra el pecado o simplemente conviviendo con él? Esa diferencia puede revelar si tu fe es auténtica o si solo es una sombra sin vida. Porque donde no hay arrepentimiento, no hay conversión. Y donde no hay conversión, lo que existe no es cristianismo verdadero, sino una ilusión peligrosa que termina en muerte espiritual. La quinta señal de un falso cristiano es tener odio en el corazón hacia otros creyentes. El apóstol Juan lo expresó con una claridad que corta como espada en 1 de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No importa cuántos versículos sepas, cuántas veces ores en público o cuánto sirvas en la iglesia, si tu corazón guarda rencor, resentimiento o desprecio hacia otro hijo de Dios, la verdad de Cristo no está en ti. El amor al prójimo no es un adorno opcional del cristianismo, es la evidencia central de una fe real. Jesús mismo dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Juan 13:35. El problema es que muchos se engañan a sí mismos creyendo que aman a Dios, pero en lo profundo llevan años odiando a alguien dentro de su propia congregación, criticando a escondidas, levantando juicios, o simplemente cerrando su corazón con indiferencia. Ese odio se disfraza de silencio, de distancia, de yo no me meto, pero en el fondo es oscuridad que consume lentamente el alma. El rencor no solo hiere a la persona contra la que lo guardamos, también apaga la presencia de Dios en nuestra vida. Un corazón cerrado al perdón es un corazón cerrado a la gracia. Y ahí se revela el engaño. Alguien puede aparentar una vida devota, pero si su corazón se endurece contra su hermano, el amor de Cristo no habita en él. Y lo más fuerte es que este odio no siempre es visible. A veces no se nota en gritos ni en peleas, sino en frialdad, en distancia, en esa incapacidad de alegrarse por el bien ajeno o en la falta de compasión ante el dolor del otro. Esa es la tiniebla silenciosa que delata al falso cristiano. Dice estar en la luz, pero en realidad camina en sombra. Déjame preguntarte algo que puede tocar fibras muy profundas. ¿Hay alguien en tu vida a quien todavía no has perdonado? ¿Alguien que mencionas y tu corazón se endurece? Escríbelo en los comentarios si te atreves, porque quiero orar contigo. Porque mientras el odio reine en el corazón, no importa lo que digamos con los labios, seguimos lejos de la verdadera luz. La sexta señal de un falso cristiano es escuchar la voz de Dios, pero decidir conscientemente no obedecerla. En Jeremías 42:20-21, el profeta confronta al pueblo de Judá diciendo, «Vosotros hicisteis engaño en vuestras almas, pues me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo, ruega por nosotros a Jehová nuestro Dios, y os lo declararemos y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a cosa alguna por la cual me envió a vosotros». El problema no era ignorancia, sino rebelión disfrazada de devoción. Este patrón se repite hoy en muchos corazones. Personas que oran pidiendo dirección, que buscan consejo espiritual, que dicen, «Señor, muéstrame tu voluntad». Pero en lo profundo, ya tienen la decisión tomada. Solo esperan una confirmación que respalde lo que quieren, no una voz que los confronte. En apariencia parecen devotos, pero en realidad usan la oración y la palabra como excusa para justificarse. Y cuando la respuesta de Dios no coincide con sus deseos, simplemente lo ignoran. Esta desobediencia es la esencia de la hipocresía espiritual. No es que no escuchen a Dios,
es que no quieren obedecerlo. Y lo más peligroso es que la desobediencia repetida va endureciendo el corazón. Poco a poco, lo que antes era una convicción clara se vuelve un susurro débil, y lo que antes dolía en la conciencia ahora ya no incomoda. Hasta que la persona se convence de que todo está bien, mientras su vida se aleja cada vez más del diseño de Dios. La obediencia parcial es otra forma de desobediencia. Hacer solo lo que conviene, obedecer en lo que no duele, es disfrazar el ego con un manto religioso. Pero la verdadera fe se mide en los momentos donde obedecer implica renunciar, donde seguir a Cristo significa ir contra nuestra voluntad. Aquí surge una confrontación inevitable. ¿Cuántas veces has pedido una señal a Dios, pero en tu interior ya sabías lo que Él esperaba de ti y simplemente decidiste no hacerlo? Esa es la grieta donde se revela si nuestra fe es auténtica o simplemente una máscara. Porque al final, la voz de Dios siempre exige una respuesta, y el silencio de nuestra obediencia revela quién realmente gobierna nuestro corazón. La séptima señal de un falso cristiano es poner toda la atención en los rituales externos mientras se descuida lo más importante. Jesús lo denunció con fuerza en Mateo 23:23. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». El problema no era dar el diezmo, eso era correcto, sino obsesionarse con lo mínimo para justificar una apariencia, mientras ignoraban lo que realmente pesa delante de Dios. Hoy este mismo espíritu sigue vivo. Son aquellos que cumplen con todas las rutinas religiosas, van a los cultos, oran antes de comer, participan en actividades, dan ofrendas, pero su vida carece de justicia en sus decisiones, de misericordia hacia los demás y de una fe real que sostenga sus pasos. Se convierten en especialistas de lo externo y superficiales en lo eterno. Lo que brilla por fuera es devoción, pero lo que falta por dentro es amor, compasión y obediencia verdadera. El falso cristiano busca refugio en lo visible, porque lo invisible exige demasiado. Es más fácil dar dinero que perdonar, más cómodo cantar en público que orar en secreto, más sencillo asistir a un templo que vivir en santidad. Pero la fe genuina no se mide en los rituales que cumplimos, sino en el corazón que ofrecemos. Y lo más duro es que esta señal puede ser muy difícil de detectar, porque incluso la iglesia puede aplaudir a alguien así. Los hombres se impresionan por la disciplina externa, pero Dios pesa los motivos. Y cuando el corazón no se alinea con lo esencial, toda obra se convierte en ceniza. Aquí surge un espejo incómodo. ¿En qué has puesto tu energía espiritual últimamente? ¿Estás obsesionado con los detalles externos mientras tu corazón descuida lo que realmente importa? Porque si la raíz de la fe no es justicia, misericordia y fe, entonces lo que florece no es vida, sino apariencia. Y el alma se seca lentamente, aunque la superficie todavía brille ante los demás. La octava señal de un falso cristiano es permitir que la fe se contamine con enseñanzas que no provienen de Dios. El apóstol Pablo lo advirtió con claridad en 1 de Timoteo 4:1-2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, el peligro no es solo abandonar la fe, sino disfrazar esa caída con palabras religiosas y doctrinas que suenan atractivas, pero están lejos de la verdad del Evangelio. Esto se ve hoy en la forma en que muchos mezclan el mensaje de Cristo con filosofías humanas, creencias populares, prácticas místicas o modas culturales. Se predica un evangelio diluido que busca agradar a todos, donde se habla de amor sin verdad, de bendición sin arrepentimiento, de gracia sin cruz. Se toma lo que gusta del evangelio y se descarta lo que incomoda. Así nace una fe adulterada que no salva, porque ya no está fundada en Cristo, sino en el deseo humano. El falso cristiano no rechaza abiertamente la Biblia, pero la acomoda a su conveniencia. Su fe se convierte en un híbrido peligroso, un poco de escritura, un poco de tradición, un poco de cultura, un poco de lo que siente en el corazón. Y aunque aparenta ser espiritual, lo que vive no es la verdad de Dios, sino un espejismo construido a partir de lo que le resulta cómodo. El resultado de esa mezcla es devastador.
en lugar de libertad, produce confusión, en lugar de firmeza, produce inestabilidad, en lugar de fe, produce religión sin poder. Porque todo lo que no está cimentado en la palabra pura, se derrumba cuando llegan las pruebas. Y aquí está la pregunta que cala hasta lo más profundo. ¿Estás viviendo un evangelio completo o uno mezclado con lo que te acomoda? Porque la luz no necesita añadidos, y la verdad no se mezcla con sombras. Cuando permitimos que otras voces ocupen el lugar de la voz de Dios, lo que obtenemos ya no es fe, sino un engaño vestido de espiritualidad. Y ese engaño siempre termina alejando el corazón del verdadero Cristo. La novena señal de un falso cristiano es sustituir el evangelio puro de Jesucristo por tradiciones humanas, costumbres culturales o presiones externas. El apóstol Pablo confrontó a Pedro en Gálatas 2:14 porque, al dejarse influenciar por la presión de los judaizantes, comenzó a vivir una fe que ya no reflejaba la verdad del evangelio. Ese es el gran peligro. Empezar en la gracia y terminar esclavizados por reglas, apariencias o mandatos de hombres. Un falso cristiano pone su seguridad en lo que hace, no en lo que Cristo hizo. Cambia la cruz por la costumbre, la relación por la religión, la libertad en Cristo por la esclavitud de "así se ha hecho siempre". Y lo más sutil es que estas tradiciones muchas veces no parecen malas. Pueden ser prácticas de devoción, celebraciones, rituales, incluso normas morales. Pero cuando ocupan el lugar central en la vida espiritual, desplazan a Cristo mismo. Y ahí nace un evangelio distorsionado que ya no da vida, solo peso. El verdadero evangelio es sencillo pero radical. Cristo murió por ti, resucitó y ahora te llama a seguirle en gracia y verdad. Pero cuando el evangelio se sustituye por la tradición, la fe pierde poder. Se convierte en una rutina que tranquiliza la conciencia, pero no transforma el corazón. Es como caminar con una Biblia en la mano, pero con el alma atada a costumbres que nunca salvan. El falso cristiano no se da cuenta de que su fe se ha vuelto horizontal en lugar de vertical. Vive para agradar a la cultura, a su grupo, a su denominación, pero ya no vive para agradar a Cristo. Cambia la voz del Espíritu por la voz de la multitud. Y en ese proceso, lo eterno se diluye en lo pasajero. Y aquí está la herida más profunda. Cuando perdemos de vista el Evangelio, perdemos de vista a Cristo mismo. Y sin Cristo, todo lo que queda es religión vacía. Porque no hay salvación en la tradición, ni en la costumbre, ni en la presión de los hombres. La salvación solo está en el Hijo de Dios crucificado y resucitado. Y cuando Él deja de ser el centro, todo lo demás se convierte en un eco sin vida, una sombra que nunca podrá llenar el corazón. La 10ª señal de un falso cristiano es la ausencia total de fruto en su vida. Jesús lo explicó en Juan 15:5-6 con una claridad que no admite excusas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. El verdadero creyente, aunque imperfecto, da fruto espiritual. Su vida refleja cambios, hay evidencias de que Cristo vive en él. Pero el falso cristiano, aunque parezca estar conectado, en realidad está seco, porque no permanece en la fuente. El fruto no se mide en emociones momentáneas ni en actividades religiosas, sino en evidencias del Espíritu: amor en lugar de odio, perdón en lugar de rencor, humildad en lugar de soberbia, obediencia en lugar de conveniencia. Cuando alguien dice seguir a Cristo pero su vida no muestra transformación, entonces está desconectado de la vid verdadera. No importa cuánto cante, predique o participe en ministerios, si no hay fruto espiritual, lo que hay es una fe muerta. El falso cristiano se conforma con hojas. Es decir, con apariencia de vida. Puede parecer que está floreciendo, pero al examinar de cerca no hay fruto. Es como un árbol lleno de ramas verdes pero sin alimento, sin dulzura, sin semilla que dé vida a otros. Esa es la tragedia. Tener la forma de la piedad, pero negar el poder de ella. Y lo más duro es que la falta de fruto no solo lo afecta a él, también afecta a quienes lo rodean. Un cristiano verdadero inspira, anima, guía, contagia fe. Un falso, en cambio, confunde, desanima, y hasta arrastra a otros a la sequedad.
porque donde no hay fruto, lo que queda es sombra y vacío. Y aquí surge una pregunta que corta profundo. Si hoy alguien se acercara a tu vida buscando evidencia de Cristo, ¿qué encontraría? ¿Un corazón transformado, o solo un árbol estéril con hojas que aparentan lo que no son? Porque el día vendrá en que todo fruto será probado, y en ese momento ya no habrá espacio para fingir. La vid verdadera revela quién estuvo conectado y quién siempre estuvo seco. La 11ª señal de un falso cristiano es peligrosa porque se disfraza de espiritualidad, mezclar la fe con enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Pablo advirtió en 1 de Timoteo 4:1-2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No siempre se trata de negar abiertamente a Cristo, sino de diluir el Evangelio con tradiciones humanas, filosofías modernas o ideologías que contradicen la verdad. El falso cristiano adapta su fe a la cultura, en lugar de ser transformado por la palabra. Esto se ve cuando alguien dice, sí, creo en Jesús, pero, y después añade prácticas que no tienen fundamento bíblico, o justifica conductas que Dios condena, envolviéndolas en discursos de amor y tolerancia mal entendidos. El problema no es solo que se confunden ellos mismos, sino que arrastran a otros. Es como mezclar agua pura con veneno. Aunque la mayor parte parezca limpia, basta una gota para contaminarlo todo. Un cristianismo mezclado pierde su esencia. Deja de ser luz y se convierte en penumbra. Deja de ser sal y se vuelve insípido. Jesús no nos llamó a un evangelio adaptado a los deseos humanos, sino a tomar la cruz y seguirlo, aunque eso signifique ir contra la corriente. Un falso cristiano siempre busca la comodidad de una fe flexible, mientras que el verdadero elige la fidelidad a la verdad, aunque cueste rechazo o incomodidad. Por eso, esta señal es quizá la más sutil y peligrosa, porque muchos creen que siguen a Cristo, cuando en realidad siguen una versión fabricada a su medida. Pero la verdad de Dios no se negocia. No es un menú para escoger lo que nos gusta, es la palabra eterna que nos confronta y nos salva. Y aquí llegamos al punto más profundo. Estas 11 señales no se nos dieron para acusar a otros, sino para examinar nuestro propio corazón. 2 de Corintios 13:5 lo deja claro. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La invitación es personal, volver al Evangelio puro de Jesucristo, permanecer en él y dar fruto verdadero. No un cristianismo de apariencia, sino una vida transformada por la cruz y el poder del Espíritu. Porque al final, lo que separa al verdadero del falso no son las palabras que decimos, ni la imagen que mostramos, sino si Cristo realmente vive en nosotros. Y cuando Él vive en ti, no necesitas fingir nada, porque su luz inevitablemente brillará.